buenas tardes. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios le bendice. En este día iniciamos una nueva serie de nuestro seminario Edifica tu casa. Comenzaremos con nuestra serie Edifica tu alma. ¿Cree usted que es importante cuidar nuestra alma? ¿Sabe usted que estamos integrados en tres partes importantes? Nuestra esencia, nuestro ser, está conformado en tres áreas: espíritu, alma y cuerpo. A lo largo de varias semanas estuvimos estudiando cómo edificar nuestro espíritu. Ahora, en esta sección le toca cómo edificar nuestra alma. La palabra nos enseña en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23. Si gusta abrir su Biblia en este día, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Está escrito: y el mismo Dios de paz nos santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Si gusta acompañarme en este día para pedirle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento. Señor, aquí estamos. ¿A quién más podremos acudir sino solamente a ti, que tienes palabras de vida eterna? Tienes consejo que permanece para siempre. Tienes palabras que transforman el alma, que renuevan los pensamientos, que edifican todo nuestro ser. Te bendecimos y te exaltamos por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de leer tu palabra, de meditar en tu palabra, de poder estar en tu tabernáculo, Señor, y aún tener la oportunidad de preguntarte, de inquirir en tu santo templo. En este día, Señor, estamos pidiéndote que tu Espíritu Santo nos hable, nos enseñe, nos alerte acerca de cuidar nuestra alma. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este pasaje nos está indicando que el mismo Dios de paz nos santifique por completo. Él quiere apartarnos para Él. Él quiere limpiarnos. Está escrito en la palabra que sin santidad no le podremos ver. Y Él desea que usted y yo podamos edificar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y nos invita a que lo guardemos irreprensibles para su venida, para esa segunda venida gloriosa. ¿Qué significa guardarlo irreprensible? La palabra guardar, ¿sabe usted qué es sinónimo de cuidar? Cuidar significa atender con solicitud o dedicar especial atención e interés. Vigilar. Preocuparse por uno mismo, pensar en uno. Sinónimos de cuidar es conservar, preservar, custodiar, defender. ¿Sabe usted que tenemos que defender nuestra alma? ¿Cómo es una defensa? Nos protegemos, nos preparamos para entrar en esa defensa y aún descubrir cuáles son esos enemigos de nuestra alma por los cuales usted y yo tenemos que defenderla, cuidarla. También cuidar es sinónimo de guardar. Por eso es que la palabra del Señor nos dice en esta segunda parte de Primera de Tesalonicenses 5:23. Podemos leer: sea cuidado irreprensible, sea preservado, sea custodiado, sea defendido irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. También sinónimos de cuidar o de guardar es vigilar. Qué importante es estar
vigilando. ¿Qué significa vigilar? Es poner atención, estar alertas de lo que está pasando en nuestra alma. Ordenar es otro sinónimo de cuidar. Atender, asistir, arreglar. ¿Qué significa arreglar? Algo que ya está descompuesto, mejorarlo. Y posiblemente nuestra alma ya esté algo descompuesta, pero ¿qué cree? La palabra del Señor puede arreglar nuevamente nuestra alma. También sinónimo de cuidar es reflexionar y recapacitar. Lo contrario a cuidar o a guardar, lo que son los llamados antónimos, es desatender, abandonar, despreocuparse, descuidarse. Y el Señor nos invita a cuidarnos en estas tres dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Por otro lado, desglosando este pasaje de Primera de Tesalonicenses 5:23, nos dice: todo nuestro ser sea cuidado irreprensible. ¿Qué significa la palabra irreprensible? Que no merece reprensión o censura. ¿Qué significa una reprensión? Es desaprobación de la conducta de alguien que se hace corrigiéndolo o regañándolo. Sinónimos: reproche, amonestación, aviso, apercibimiento, castigo, crítica. Censura es otro sinónimo de reprensión. Crítica o juicio negativo que se hace de algo, específicamente del comportamiento ajeno. Sinónimos: examen, juicio, crítica, discernimiento, advertencia, corrección. Es decir, que la palabra irreprensible significa que algo sea sin falta, sin defecto, sin censura, sin desaprobación. Esto significa la palabra irreprensible. Y hay una ley espiritual irrevocable. Si gusta acompañarme a la carta a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 7. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. También la palabra en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Qué significa estas dos palabras que el Señor nos está indicando? Si tú cuidas tu alma, si yo cuido mi alma, entonces voy a dar un muy buen fruto, una buena manifestación a todo a mi alrededor, ante toda circunstancia. Si yo siembro en mi alma la palabra de Dios, en mis pensamientos, en mi mente, en mi voluntad, entonces voy a manifestar lo que estoy sembrando. De aquí que el tema en este día es: ¿con qué llenamos nuestro corazón? Y vamos a ver la primera parte. ¿Con qué llenamos nuestro corazón? ¿Con qué lo estamos llenando? ¿Qué estamos sembrando en nuestro corazón? Dios nos ama con amor eterno y está esperando que nosotros correspondamos a ese amor. Y el cuidar todo nuestro ser de manera irreprensible es cuidarlo con sabiduría. Si nosotros lo cuidamos poco, vamos a cosechar muy poco. Todo lo que el hombre segare, eso cosechará. Si cuido mi ser, va a haber un fruto. Si descuido mi ser, también va a haber un fruto. Depende de nosotros el cuidado. Dios nos ayuda, nos da la estrategia. Derrama de su Espíritu Santo para alertarnos, para animarnos, para enseñarnos,
para recordarnos todas las cosas y entonces desechar todo lo malo en medio de nuestro corazón. Él desea que usted y yo traigamos a nuestro corazón sabiduría para ser diligentes y atenderlo. Porque es importante cuidar nuestro ser. Si gusta acompañarme a 1 Corintios en el capítulo 6, versículo 20. 1 Corintios 6, 20. Dice la palabra: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tenemos que cuidar nuestra alma, nuestro corazón, todo nuestro ser por varias acciones. Número 1, porque fuimos comprados por un precio, la sangre derramada en la cruz del Calvario. Jesucristo llevó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados, todos nuestros malos sentimientos, pensamientos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Todas nuestras enfermedades en el cuerpo, aún por descuido, Él las llevó en la cruz del Calvario. Y por esa razón tenemos que cuidar nuestra alma. Inciso número 2. Dice la palabra en este pasaje: glorificar pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestra vida le pertenecen a Él. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo le pertenecen a Él. Más adelante en el capítulo 7, versículo 23, dice la palabra: por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. En ocasiones volvemos a ese yugo de esclavitud con el cual Dios ya nos hizo libres. Y tenemos que poner especial atención de qué estamos llenando nuestro corazón. Tenemos que reconocer de su soberanía, de su señorío en nuestra vida. Dice el Salmo 104, si gusta acompañarme. El Salmo, capítulo 100, versículo 4. Está escrito en la palabra del Señor: entraremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre. Esto nos habla de que debemos de reconocer que Él es el Señor de mi corazón, de mis pensamientos, de mis emociones, de mi voluntad, de mi actuar. Que todo esto es sinónimo del alma, sinónimo de corazón. En nuestra alma se encuentra todo esto. Que también el Señor es mi Dios de mi espíritu. A través de caminar en una vida de santidad, de servicio y de una relación con Él. También Él es Señor de mi cuerpo. La carne no me domina. Esto nos habla que Él es nuestro Adonai, es nuestro Señor, que gobierne nuestro ser, nuestro corazón. Qué importante es que tú y yo revisemos si existe algún Adón o algún amo o Señor que está controlando mi vida, que son más fuertes que lo que el Señor me está ordenando, que lo que el Señor me está mostrando. Adones que me llevan a apartarme del propósito de Dios. Como dicen por ahí, me sacan de la jugada, que son más fuertes que impiden que yo avance. Normalmente, cuando Dios no gobierna mi ser, nos incapacita a triunfar, a ser más que vencedores, a vivir vidas miserables, apáticas, de doble ánimo, inconstantes, tristes, sin propósitos. Y en vez de disfrutar la vida, esta nos va consumiendo a causa de esos adones, aquellas causas, aquellas situaciones que están gobernando mi alma, en vez de que el Señor sea mi Adonai, mi Señor, mi amo.
Cuando nosotros revisamos el Salmo 100, versículo 4, también en el versículo 3 de este Salmo nos dice, reconocer que Dios es el Señor. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo. Nos compró con precio de sangre, la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él ha establecido un manual que dejó escrito para que tú y yo podamos conducirnos, podamos actuar con sabiduría. Tú y yo no estamos aquí por casualidad o por producto de un error de cálculo o de método. Tú y yo existimos porque Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y Él nos ha puesto un nombre, como dice la palabra, si gustas acompañarme, a Isaías en el capítulo 44. Isaías 44, versículo 2. Está escrito en la palabra del Señor. Isaías 44, versículo 2. Así dice el Señor, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Mire qué palabras tan hermosas. Siervo mío, amado mío. Dios nos ha puesto un nombre. Dice la palabra en Jeremías 1:5 que antes que nacieses, yo te escogí. Te puse por profeta a las naciones. Somos de Él. Y esta palabra, esta verdad, no va a cambiar. Y todo lo que somos debe de pertenecerle a Él. Pero el hombre, lamentablemente, vive como si fuésemos eternos. Como si nos hubiera costado a nosotros el proceso de nuestra formación. Como si lo que sembramos cosecharemos lo contrario y no va a pasar nada. También en este salmo nos habla que somos su pueblo, somos ovejas de su prado. Es decir, estamos tú y yo aquí en la tierra porque Él lo quiso. Existimos porque así le plació a Él. Y sus deseos no cambian. Desde que hizo a Adán, Él lo bendijo y también te bendice y nos bendice a todos. Tú y yo conocemos esa palabra en el versículo 2 de 3 de Juan. Él desea que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma y que tengamos salud. Ese es el anhelo del corazón del Señor. Y sabes una cosa, cuando cuidamos nuestra alma, vamos a traer bendición a nuestro corazón. De tal manera que hablar del alma en la Biblia se refiere al corazón. En hebreo la palabra alma es nefesh, que significa criatura que respira, vitalidad, ser, voluntad, aliento, ánimo, corazón, interior, íntimo. En griego, la palabra alma viene de esta palabra suje, que significa aliento, ánimo y corazón. ¿Sabías que el alma es lo que va a heredar la vida eterna o la muerte eterna? Porque el cuerpo va al polvo, de donde provenimos, y el espíritu regresa al Señor a quien lo dio. Pero el alma es lo que va a heredar la vida eterna. Es lo que va a pesar para ver si vamos a heredar vida eterna o muerte eterna. Por eso es importante edificar nuestra alma para poder heredar la vida eterna. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés 12:7. Está escrito: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y en Ezequiel 3:21, si gusta acompañarme, por favor. Ezequiel, en el capítulo 3, versículo 21, está escrito: pero si el justo
amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. En el alma radica, no están registrada mi voluntad, mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones. Representa el corazón, lo que trae aliento, lo que trae ánimo. Por eso dice la palabra del Señor en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, nuestra alma representa realmente quiénes somos. ¿Verdad que este cuerpo se va desgastando, se va acabando? El espíritu, cuando está en contacto con el Señor, le pertenece a Él. De tal manera que nuestra alma es nuestra esencia. Dice la palabra del Señor en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Démonos cuenta, de lo que hay en nuestro corazón es lo que vamos a hablar, es lo que vamos a actuar. ¿Qué tipo de corazón tenemos? ¿De qué lo estamos llenando? Lucas 8:15 también nos habla lo siguiente. Mas la que cayó en buena tierra, esto nos habla de la parábola del sembrador, cuando la palabra del Señor cae en diferentes terrenos. Y mire, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿De qué estamos llenando nuestro corazón? Si nuestro corazón lo llenamos con la palabra del Señor y la retenemos, vamos a dar un fruto con perseverancia. En Mateo 15:19, si gusta acompañarme. Mateo capítulo 15, versículo 19, dice el Señor: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Versículo 20, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Claro que hoy en día necesitamos lavarnos muy bien las manos, ¿verdad? Pero mire, un corazón o un alma limpia retiene la palabra de Dios. Con el corazón se comprende la palabra del Señor y esta hace su función convirtiendo nuestra alma. Por eso dice la palabra en el Salmo 19:7, que la ley del Señor es perfecta y que convierte el alma. Dice la Escritura que también Dios habita en un corazón humilde, contrito y humillado. Esto lo encontramos en Isaías 57:15 y en el Salmo 15:2. También la palabra nos invita a que debemos de alabarle con todo nuestro corazón. ¿Qué significa esto? Con todos nuestros sentimientos, con todos nuestros pensamientos, con toda nuestra voluntad, con todo nuestro aliento, con todo nuestro ánimo. El salmista nos dice que ordenemos a nuestra alma a bendecir al Señor. En el Salmo 103, versículo 1 dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué importante es ordenar a nuestra alma, a nuestro corazón, alabar y exaltar el nombre del Señor, a ser agradecidos. Qué importante es cuidar nuestro corazón. Qué importante es revisar con qué lo estamos llenando. Dios en este día quiere hablarnos acerca de dos ejemplos importantes en la Biblia de personas que tuvieron la oportunidad de ser muy felices. Tuvieron la oportunidad de heredar gran bendición para ellos y para su descendencia. Pero
Ellos abrieron la puerta a un sentimiento que no fue correcto. Le voy a hablar acerca de la envidia. Personas que llenaron su corazón de envidia. Vamos a definir primero qué es la envidia. Sinónimos de envidia son los celos. La Biblia nos advierte acerca de los celos, que son contrarios totalmente a la voluntad de Dios, diabólicos, incluso así los describe el Señor. La envidia es el sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. La envidia es el deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. Es un terrible sentimiento de sentirse por debajo de los demás y de no aceptarnos, produciendo insatisfacción continua por todo lo que nos rodea, que produce una baja autoestima. Dios, cuando nos habla acerca del fruto de la carne, precisamente nos habla de la envidia. Mire, acompáñeme a Gálatas en el capítulo 5, versículo 21. Dice el Señor: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire lo que puede ocasionar cuando nuestro corazón lo llenamos de envidia. Corremos el riesgo, corremos el peligro de no heredar la vida eterna. Por eso es importante que usted y yo revisemos continuamente el estado de nuestro corazón. Revisemos si hay en nosotros la envidia. ¿Cómo lo revisamos? Dice la palabra del Señor, el salmista: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Señor, tú me das vida y vida en abundancia. Es decir, que a través de la presencia del Espíritu Santo, Él nos puede guiar a toda verdad y desechar toda mentira. Por eso el Señor continuamente nos insiste, como dice en Gálatas 5, 16, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hemos aprendido cómo andar en el Espíritu. Y mire, vamos a ver dos ejemplos. Si gusta acompañarme a Génesis en el capítulo 37. Estaba Jacob rodeado de sus hijos. 37. Génesis 37. Jacob tuvo 12 hijos varones y una hija, Dina. Y en el capítulo 37 de Génesis vamos a leer algunas partes de este capítulo. Habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Hasta aquí. ¿Cómo eran los hijos de Bilha y de Silpa, hijos de Jacob? Tenían una mala reputación. De entrada, ellos no se conducían muy bien. José simplemente hizo lo que su padre le indicó: apacentar las ovejas. Versículo 13. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí Jacob la regó. Hizo acepción entre los hijos, pero también los hermanos abrieron una puerta. ¿Cuál fue? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente.
Versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos, lea conmigo, le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. José era un hijo ejemplar. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Obediente, dócil a la voz del Señor. Los hermanos tenían una mala reputación, y en vez de ver el buen ejemplo de su hermano, abrieron en su corazón la envidia. Qué importante es que revisemos de qué nos estamos llenando. Amado hermano, persona que está escuchando este mensaje, podemos apartar tantas bendiciones de nuestras vidas a causa de la envidia, a causa de los celos. Meditemos cuáles son nuestros pasos, cuáles son nuestros caminos, porque sutilmente vamos abriendo la puerta. Y en vez de recibir la bendición de Dios, vemos todo con un mal propósito. Los hermanos, en vez de meditar en estos sueños, ellos se fueron contra el enojo, contra la envidia. Dice la palabra en 1 Pedro 2:1 que debemos de desechar pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidia y todas las detracciones. También esto nos habla en Marcos 7:22, que debemos de desechar la envidia. Incluso en Romanos 1:29, si gusta acompañarme, Romanos capítulo 1, versículo 29, nos habla acerca del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Vamos a leer desde el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Cuando una persona se llena de envidia, desaprueba la obra de Dios en la vida de la persona con la cual tenemos celos. No aprueban la manifestación de Dios sobre la vida de esa persona o de esa familia. Se llenan de envidia y van realizando, mentalizando cosas perversas, como lo que les pasó a los hermanos de José. Usted ha leído esta historia. ¿Qué fue lo que hicieron los hermanos de José más adelante en el versículo 20? Querían matarle y lo lanzaron a una cisterna. Después, no murió en la cisterna, pero lo vendieron a unos ismaelitas y fue dirigido a Egipto. Y después de este hecho, planearon, mintieron y engañaron a su padre. No le honraron. La envidia provoca un efecto dominó de múltiples acciones: mentira, rivalidad, engaño, celo. Qué importante es que revisemos
con qué estamos llenando nuestro corazón. Quiero platicarle un ejemplo que vivimos hace ya muchos años, aproximadamente 20 años. Estábamos sirviendo en otra iglesia y dentro del ministerio que estábamos a cargo había una colaboradora y trabajaba arduamente al lado nuestro juntamente con todo un equipo de trabajo. Sin embargo, ella empezó a llenarse de celos, de envidia. Era una joven próxima a los 30 y empezó a tener celos y envidia de mi persona, de mi familia. Y empezó a atesorar y a querer tener lo que yo tenía. Yo tenía una familia, en ese tiempo ya tenía 3 hijos. Servíamos ya desde ese entonces de tiempo completo al Señor en la obra del ministerio. Y ella empezó a tener celos y envidia contra nosotros, contra mi familia, contra mi persona. Llegó al grado de tanta envidia que ella deseó mi muerte. En una ocasión fue algo sorprendente. Una persona se acercó a mí y me dijo: Angélica, Dios me ha estado levantando a lo largo de varios días en la madrugada para estar intercediendo por tu vida y para estar aún defendiéndote en una lucha espiritual por tu vida, por tu alma, por tu aliento, porque hay una persona que está deseando tu muerte y está tratando de hacer cosas incorrectas hacia tu persona. A mí me sorprendió muchísimo. En ese tiempo, todavía con inocencia en nuestro corazón, no alcanzábamos a ver la malicia de esta persona. Dios manda a sus ángeles a interceder por nosotros. Nos cuida, nos protege, aún a través de otras personas que están orando por nosotros. Dios nos cubre. Esta persona quería que yo me muriera y mayor es Dios que lo que había en su corazón. Pero empezó a levantar falsos testimonios en contra nuestra, delante de nuestras autoridades. Y este celo, estas envidias duraron años. Lamentablemente, ella murió de una forma muy abrupta el año antepasado, no tiene mucho. Y lo que podemos ver es que cuando uno se llena de envidia, no tiene paz, no tiene gozo, ve mal propósito de todo cuanto le rodea. No recibe de la persona a quien tiene envidia absolutamente nada. Por eso es que el Señor nos invita a que revisemos nuestro corazón. ¿De qué lo estamos llenando? Dice la Escritura en Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y tenemos que poner mucha atención al estado de nuestro corazón. Vayamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versículo 31. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 31. Saúl es el primer rey de Israel. Primer rey de Israel. Dios le ungió. Dios le permitió librar grandes batallas y derrotar varios ejércitos. Incluso hay una palabra muy interesante refiriéndose a Saúl, que Dios lo mudó en otro hombre. Dios lo transformó por cuanto él se refugiaba en la presencia de Dios. Él buscaba al Señor con todo su corazón
en un principio. Aún él estaba cercano a la compañía de los profetas y salía de sus labios palabra de profecía. Vamos a leer en el capítulo 17, versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Quiero poner una pausa en este momento. Estaba el pueblo de Israel peleando una gran batalla contra los filisteos. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David era un jovencito menor de 20 años. Él todavía no podía ir a la guerra como sus hermanos. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Desde ese momento, Saúl lo tuvo en poco. Dice la palabra en Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y la juventud no te habla solamente de un estado físico, sino aún de un estado en el tiempo en que tengas el conocimiento de la verdad. A lo mejor tendrás un mes, a lo mejor tendrás una semana, a lo mejor tendrás 20 años, pero ninguno tenga en poco lo que tú eres. Y en cierta forma Saúl le tuvo en poco. Versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Porque Saúl le dijo a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Tú no vas a poder ir, tú eres un muchachito, no eres un hombre de guerra. Versículo 37, añadió David: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y el Señor esté contigo. Esta parte es muy interesante. En el versículo 38, y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. En ese momento yo puedo ver que Saúl se admiró de la valentía de David. Aún siendo un jovencito, él le reconoció como un soldado aguerrido y muy valiente. Y aún le quiso poner sus propias vestiduras. En este momento vemos cómo Saúl tenía cierto cariño hacia David. Usted conoce la historia. David vence a Goliat, lo derriba, y entonces Saúl le responde en el versículo 58, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David responde: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Capítulo 18 de primer libro de Samuel, versículo 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Mire, en este momento Saúl tomó a David como su hijo, como parte de él. Fueron a la batalla, dice en el versículo 5, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Mire, David era muy obediente a las indicaciones del rey, porque David sabía que Saúl era el ungido de Dios, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decía: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Versículo 8. Y se enojó Saúl
en gran manera. Y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. ¿No le falta más que el reino? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Había un lazo de amor, de respeto entre Saúl y David. Sin embargo, por causa de la envidia, Saúl se apartó totalmente de David. Y usted conoce la historia. Él trató de matarle en muchas ocasiones. Después viene que Saúl se postra con la divina de Endor y el Espíritu Santo se apartó de la vida de Saúl. Y nadie de la casa de Saúl volvió a heredar el reino de Israel. Todos fueron muertos, menos uno, un hijo de Saúl. Y Saúl incluso no tuvo una sepultura de rey, porque le degollaron y solamente pudieron enterrar una parte de su cuerpo, a causa de la envidia, a causa de no cuidar su corazón. Dice la palabra en Eclesiastés 4:4, esto fue muy claramente lo que experimentó Saúl. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. David tenía la unción de Dios. David era diestro en la batalla. David venció a Goliat. Había una excelencia de obra. Y por esta excelencia de obra, Saúl trajo a su corazón envidia. Llenó su corazón de envidia. La excelencia de obra despierta envidia. Usted que me escucha, si hay alguna persona a su alrededor, sea un hijo de Dios o no, que está prosperando más, que está alcanzando ciertas metas, no tenga envidia. Gócese. Sobre todo si es de algún hermano en la fe, gócese, pero no le guarde envidia, porque puede apartar muchas bendiciones en medio de su corazón a causa de la envidia. Dios desea que usted y yo renovemos el espíritu de nuestro entendimiento, como dice la palabra en Romanos 12:2. Cuando nosotros buscamos al Señor con todo nuestro corazón y estamos continuamente revisando el estado de nuestra alma, de qué le estamos llenando, Dios endereza nuestros caminos. Dice la palabra: fíate del Señor de todo tu corazón y Él enderezará tus caminos. Esta es una palabra de esperanza, que aun cuando torzamos nuestras vidas, si nos fiamos del Señor de todo nuestro corazón, si nos volvemos a Él, tenemos la victoria y la esperanza de que Él pueda enderezar nuevamente nuestros caminos. Es importante que tú y yo estemos revisando con qué estamos llenando nuestra alma. ¿Con qué estamos llenando nuestro corazón? Y el Espíritu Santo nos alerta. El Espíritu Santo nos anima, nos advierte. Y cuando Él nos advierte, lo importante es que desechemos de nuestro corazón toda mentira. Desechemos todo celo en medio de nuestro ser. Qué importante es que tú y yo aprendamos a revisar y a reconocer que lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Vamos a orar. Y Padre, te bendecimos y te exaltamos por tu misericordia, por tu fidelidad. Te pedimos que tú reveles en este momento a nuestro corazón cuáles son esos adones
que te están quitando la gloria. Si hay envidia en nuestro corazón, si en nuestro corazón se ha gestado celo hacia una persona, hacia una familia, hacia algo, Dios, yo te pido que tú nos sanes, que tú vengas a sanar la tierra, que tú vengas a sanar el estado de nuestro corazón, que tú vengas a derribar todo argumento que se ha levantado en contra de tu conocimiento. Señor, queremos confiar solamente en ti. Anhelamos que tú enderezcas nuestros pasos para acercarnos a ti. Queremos ser bienaventurados. Queremos ser bendecidos, Señor. Queremos cuidar el estado de nuestra alma, el estado de nuestro corazón. Señor, te bendecimos y te exaltamos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendice. La paz de Dios sea en su corazón. Le espero la siguiente semana. Vamos a seguir hablando de este tema, con qué llenamos nuestro corazón, segunda parte. La paz de Dios sea en su corazón.